Esta quizás sea la mejor combinación de shounen y romance, ya que la historia gira en torno a nuestro prota Hikaru Hero, quien pertenece a un importante clan de asesinos que son capaces de hacer un excelente trabajo con los métodos más exquisitos, y literalmente es así, ya que usan el veneno como medio para cumplir sus trabajos, pero como clan todo su conocimiento se debe transmitir, por lo que tener descendencia es importante. Sin embargo, Hikaru es un tipo tan metido en su trabajo que se le hace difícil comprometerse en una relación, y mucho menos en un matrimonio, pero si él no lo hace, esa responsabilidad recaerá en su hermana, así que para evitarlo nuestro prota contratará los servicios de una chica para que más o menos haga de esposa, pero dado la personalidad de nuestro prota y la naturaleza de su trabajo, esto será más complicado de lo que podría ser un romance normal. Por lo que una vez dicho esto, ahora sí comencemos con la historia, la cual comienza con la reunión de crueles mafiosos en donde parece haber un catador de veneno que no le importa comer platillos tóxicos, además de preferir a los humanos como asiento, pero como él no resulta ser el único, hay otro pelón que pone a su asiento en una posición más incómoda, para solo disfrutar de lo bien que van sus turbios negocios, y no es hasta que vemos a nuestro prota observando desde las sombras que al ver que el pelón le da un bocado a su platillo, ahí es cuando ese tipo cae, y al final nuestro prota con sus guantes logra barrer con ese comedor, para así terminar con su trabajo limpiamente, hasta que de regreso ve una rara pareja dándose un beso mientras él recoge una bebida, sin esperarse que una vez llega a casa lo recibe su hermana Kari, con una noticia, aunque no sin antes preguntarle cómo le fue en el trabajo, y el prota después de haberle explicado esta vez su método, a Kari le menciona el tema delicado, es decir, le pregunta sobre su matrimonio, ya que al parecer su abuela le volvió a preguntar a ella sobre su hermano, y esta vez lo presiona diciendo que si él no se encargaba de la descendencia, eso le tocaría encargarse a su hermana, pero eso sería complicado para ella, porque al final de cuentas a Kari le gustan las chicas, y además ella ya tiene una pareja. ¡Oh, espera! ¿Lo dices en serio? Y por eso Hikaru le dice que como él se quedará soltero para toda la vida, puede irse a vivir con su novia si es que lo quiere. Además ella sabe que él no es tan popular con las chicas. Sin embargo, antes de seguir con esa conversación, al prota lo llama su compa el usuario de insectos, un asesino especializado como él, quien lo invita a tomarse unos tequilas en el parque para hablar de la vida, y como tenían tiempo sin verse, disfrutan del momento, hasta que el usuario de insectos le menciona al prota que él se casará pronto, ya que conoce a una linda chica que lo acepta y lo comprende. Así que después de haberse esforzado por conseguir una pareja y a pesar de su apariencia, esta vez él quería seguir con esa vida en pareja, así como lo había hecho otro de sus amigos asesinos, pero esta confesión dejó por un momento en shock al prota, ya que nunca pensó que su amigo, quien tenía menos oportunidades que él de conseguir una chica, al final pudiera casarse. Fue así que al despedirse deseándole lo mejor a su amigo, Hikaru también le dice lo mucho que lo admira por haber hecho el esfuerzo de haber conseguido a alguien especial, siendo algo que quizás también quisiera experimentar como una persona normal, a lo que el usuario de insectos le dice que Hikaru lo dice como si supiera de eso, así que puede que en el futuro lo consiga. Pero bueno, ahora el prota va con uno de sus clientes quien lo llamó para un encargo, y en eso Hikaru es llevado hasta una sala de tortura, no sin antes de que le presentaran a dos lindas chicas que son parte de su oficio, pero al prota no le importa consagrarse con esas bellezas, y solo está concentrado en desvivir al objetivo que le ordenaron, encontrándose una linda chica que había visto antes por casualidad, la cual estaba atrapada por estos malhechores, ya que al parecer se interpuso en su camino, así que le pidieron a Hikaru que se encargara de ella. Es así como el prota conoce a Mei Kinosaki, una estafadora nupcial, y que ahora por sus acciones merecía la muerte por parte de nuestro prota al ganarse de enemigo una peligrosa mafia, así que le colocó un veneno inmovilizador que la haría sufrir durante una hora, y en ese tiempo sufrirá un dolor intenso, pero en sus últimos momentos Kinosaki cuenta la razón por la cual ella cometió tantas estafas, y no solo eso, sino que también dice que su motivo principal fue salvar a su enfermo hermanito, aunque la verdad ella quería conocer un poco más a nuestro prota, porque su rostro se le hacía familiar, ya que se parecía al rostro de su primer amor. No digas mamadas, Mary Jane. El prota al escuchar esto hizo que latiera un poco su corazón a pesar de no creerle del todo. Sin embargo, Hikaru tenía la presión de sus contratadores, que lo veían desde las cámaras poniéndolo a prueba, pero en ese momento el prota recibe una llamada de su hermana, diciendo que se iba de casa porque la abuela la había amenazado con eso de que debía darle un heredero, ya que si no servía para nada la desecharía, y Akari queriendo evitar las peores consecuencias iba a dejarlo todo para cumplir con los mandatos de su abuela, y el prota sabiendo que su hermanita quería mucho a su novia, siendo esa persona ideal que la comprendía, tal como él es la persona que consiguió su compa, él simplemente no permitiría que su hermana perdiera el amor de su vida, ya que la asumiría el papel de conseguir una pareja, y por lo tanto le daría un heredero al clan. Fue así como el prota entró de inmediato a hablar con Kinosaki, e impulsivamente le pidió matrimonio creyendo las palabras de esta chica, diciendo que se parecía a su primer amor, pero lo que el prota no se esperó fue que esa waifu lo rechazara de plano, ya que más allá de las circunstancias ella simplemente no le quería que la sacaría de esa situación, solo para prolongar la vida de su clan. Fue por eso que le dijo que todo lo anterior que había dicho era mentira, ya que quería llegar al final de sus días viendo la cara de alguien que había sido engañado. Ay, qué mamón. Algún día se te va a ofrecer, güey. Así que los demás que estaban viendo esta escena detrás de cámaras presentían que todo se estaba saliendo de control y fueron a acercarse, pero Kinosaki le aconsejaba al prota que primero para proponerle matrimonio a alguien debía conocerse, además de sincerarse, y así poco a poco acercarse. De esa manera sabía que la persona con la que estaría sería la correcta. Fue así que Hikaru entendió que conseguir esposa no sería así de fácil, por lo que a pesar del momento de tensión que vivían se sinceró con esta waifu, diciendo que toda su vida vivió recluido para entrenarse como asesino y que nunca tuvo la oportunidad de conocer a alguien, y ese alguien con quien podría tener algo romántico
romántico, pero al pensar en esa otra faceta suya le asqueaba, y por eso hasta ahora no conseguía a nadie. Entonces Kinosaki, al ver esa faceta del prota, le dijo que esa era la manera que debía hacerlo, así que disculpándose por haberlo engañado, le dijo lo basura de persona que era ella, dejando perder su futuro y el de su hermanito, por lo que esta vez el prota cambió de proposición, y a pesar de tener al tipo que lo contrató con sus subordinados armados a su espalda, Hikaru esta vez planteó a la chica que en vez de casarse con él, podía ayudarlo a conseguir una pareja de matrimonio, ya que ella fue alguien que fue popular con los hombres. Así que como esta propuesta se estaba haciendo incómoda para los malhechores que contrataron al prota, Hikaru le preguntó a este tipo sobre las extorsiones que había hecho, obligando a degradar a la gente en una situación incómoda, por lo que confirmando que ante sí tenía otras basuras humanas, él procedió a actuar y salvar a la chica que lo ayudaría a conseguir una pareja, por lo que colocándose una máscara de gas para lanzar un veneno gaseoso, tomó a Kinosaki mientras atacaba a todos los que le dispararon, escapando así de su vista para derribar a los tipos que quisieron herirlo, y sin pretender desvivirlos y solo lastimarlos para que lo dejaran en paz, fue así como Hikaru consiguió el tiempo suficiente para responderle a su hermana que seguía en el teléfono, y le dijo que podía seguir con su relación, ya que él se encargaría del matrimonio, y por tanto no debía sacrificar su felicidad. De esta manera el prota salvó a Kinosaki de las garras de estos tipos, y dándole el antídoto de su veneno se fue con esta waifu que cuando le tocó caminar, ella le pidió al prota que la llevara cargada, ya que seguía inmovilizada, y el prota preocupándose de la manera en la que podía tomarla, preguntando si ella prefería que fuera llevada como un bebé en los hombros o en sus brazos, como si fuera su esposa. Ante esto la waifu responde que como él quisiera, ya que al final de cuentas ella era un chico, y con ese tremendo giro de guión comienza este primer capítulo de historia, en la que nuestro prota tendrá que lidiar con los encantos de un trapito, así como superar su propia torpeza social que le impide conseguir una chica. Fue así como el prota se fue con Kinosaki a una habitación, pero para Hikaru terminó siendo un sufrimiento porque apenas asimilaba el hecho de que su potencial waifu fuera un chico, y preguntando el por qué se vestía de mujer, Kinosaki le dio a entender que eso era parte de su trabajo, ya que como su objetivo era hombre, pues se vestía como mujer, y si fuera una chica, pues se vestía como chico, es decir, dependiendo de la ocasión podría escoger entre los bandos. El prota apenas creyendo que su waifu era un hombre, Kinosaki igualmente disfrutaba de haber engañado al prota, e inclusive lo antojaba con invitarlo a compartir la tina, pero a pesar de su afeminada figura, aún seguía dudando si de verdad Kinosaki era un hombre, hasta que al final ese tipo quiso que el prota comprobara por sí mismo su género, pero Hikaru no se atrevió a verlo sin toalla, y más bien se escondía cuando él o ella, ya ni sé ni cómo llamarlo, pero en fin, que mientras Kinosaki se cambiaba se le acercó al prota para decirle que fue una buena elección que la escogiera para encontrar una pareja amorosa, así que como maestro del engaño lo primero que hizo fue prepararlo para una fiesta de citas, y con Kinosaki pues la cosa se le facilitaría, o al menos eso sería en teoría, ya que sí, también se abrió una cuenta en Tinder, en donde no supo si ser sincero de buenas a primeras al colocar cuál era su profesión, así que prefiriendo ser un poco más discreto colocó sus datos diciendo que trabajaba independientemente, para que así en las siguientes horas Kinosaki lo ayudara a conseguir ropa a la moda mientras le arreglaba su cutis. De este modo el prota pudo llegar a la fiesta como todo un galán, aunque el problema de estas fiestas en donde las chicas se sientan en una mesa y esperan a que varios hombres lleguen y hablen un poco con ellas, es que la proporción de hombres es mayor que el de las chicas. Entonces Kinosaki al vestirse de waifu de nuevo tuvo la atención de todos los chicos para que así el prota tuviera más tiempo de hablar con las chicas que quisiera, pero Hikaru no es que tuviera la mejor inteligencia para la interacción social, y lo primero que hizo con la chica que se sentó fue decirle cuánto ganaba, haciéndolo quedar como un tipo demasiado vacío y superficial ante los demás, por lo que de nuevo Kinosaki tuvo que intervenir y decir que hacer eso no era la mejor manera de ligar, así que dándole otra oportunidad dijo que debía mostrar sus verdaderos sentimientos para al menos mostrar algo de sus encantos, por lo que para empezar al menos debía dar una sonrisa. Sin embargo no resultó ser la mejor opción, porque con cada chica que se sentaba el prota le daba una sonrisa que aterrorizaba, lo que empeoraba sus posibilidades de conseguir una novia. Entonces Kinosaki, dándose por vencida con esta opción, prefirió llevar a Hikaru para plantear una mejor estrategia para él, y por eso revisó su cuenta de Tinder, en donde vio que el prota había conseguido su primer match, y no solo eso, sino que también con ayuda del trapito pudo conseguir más match, en donde Kinosaki le dijo que de esa manera podría prepararse más para las citas que consiguiera, así que sin más primero empezó a chatear, pero una vez que se vio con su primera cita no le fue mejor que en las anteriores veces, ya que el prota cuando conversaba con esta chica, al probar un dulce mostraba una cara de alguien paranoico, y es que resulta que por su profesión de usar venenos él no es capaz de probar cualquier platillo que no sea hecho por él mismo, y al estar evaluando el bocado que le daría su dulcito, pensó en las diferentes posibilidades que tendría para morir, sin darse cuenta que su cita al verlo tan maniático ya se le había escapado, y al parecer ese mismo resultado lo tuvo con otras 30 citas, las cuales fueron totales fracasos, y su desánimo llegó a tal punto que Hikaru tuvo que ir a un baño público para limpiarlo, ya que de esa manera podría drenar toda la frustración que tenía, y al mismo tiempo que hablaba con Kinosaki, este le decía que no se desanimara, ya que de seguro él tenía sus encantos, y solo era cuestión de tiempo para descubrirlos, pero no negaba que fuera difícil. Pero mientras limpiaban, Kinosaki se dio cuenta que el prota le gustaba organizar su propio set de dulces, y consideró que se podría hacer un filtro con el cual podría conocer a alguien que tuviera ese mismo gusto. Fue así como salieron del baño considerando otro plan, aunque al salir no se dieron cuenta de que eran vigilados por un tipo que decía que por fin los había encontrado, aunque bueno, en realidad solo se refería a la waifu, y es que mientras regresaban de esta sesión de limpieza, el prota le decía a Kinosaki que él se desestresaba limpiando lugares sucios, usando su propio limpiador
limpiador que puede llegar a ser tan fuerte que puede destruir el acero. Y después de este dato siguieron hablando sobre que seguirán intentándolo hasta conseguir que alguna chica pues le gustara al prota. Pero después de unos pasos el prota se dio cuenta de que él no tenía ninguna manera de contactar a Kinosaki, pero cuando volteó a preguntarle, allí vio cómo secuestraban a la waifu, quien fue tomada por unos tipos en su camioneta. Y resulta que las personas que secuestraron a Kinosaki trabajaban para el hermano del anterior tipo que la había atrapado y que de hecho había castigado al prota, y la razón fue que ellos estaban desconcertados del cambio de su hermano, ya que al parecer antes decía que se encargaría por completo del negocio, pero ahora decía que montaría una tienda de limpieza. Esto lo desconcertó y creyó que la culpable de todo era Kinosaki. Por eso comenzaron a torturarla para que confesara lo que sabía. Sin embargo, esta waifu se rehusaba a decirle algo a estos tipos despreciables que extorsionaban a la gente común, por lo que cuando estuvo a punto de recibir más daño, estos tipos se dieron cuenta que mientras manejaban apareció el prota al medio de la carretera a detenerlos, y la manera que lo hizo fue épica, ya que usando su limpiador literalmente destrozó por la mitad del auto, y consiguió así salvar a la waifu para sostenerla en sus brazos, y entregándole el teléfono que había dejado atrás. De esa manera Kinosaki le dio su contacto al prota, a pesar de no haber conseguido ninguna cita hasta ahora, pero lo importante era que Hikaru decía que gracias a ella, o él, pudo armarse de valor para soportar los rechazos de todas sus citas, y así seguir intentando hasta conseguir algo, y cuando Kinosaki lo vio en ese estado sintió que el prota de algún modo resplandecía mientras la rescataba. Entonces viendo eso ya vio que el prota sí que tenía un encanto, y por lo tanto había que explotarlo. Fue así como al día siguiente quedaron en verse, en donde esta vez Kinosaki propuso que se vieran en una galería de artes, y el prota desconcertado de esa lección al final supo que lo que quería Kinosaki era una cita de práctica, aunque quizás haya una intención oculta. Pero bueno, mientras el prota esperaba la llegada de su waifu barra trapito, Hikaru se desesperaba porque Kinosaki llegaba tarde, pero una vez la vio llegar se sonrojó un poco porque vio lo linda que estaba, que inclusive robó miradas. Entonces una vez se saludaron, ella lo tomó de su mano para que entraran en la galería, pero como el prota seguía a la defensiva no quiso mantener el contacto al tomarla de la mano. Entonces de esta manera ellos continuaron con su salida, aunque lo que de verdad quería el prota era saber cuál era su encanto, pero Kinosaki siguió con este juego en el que evaluó el desempeño del prota en una cita, dándole puntuaciones conforme se desarrollaba la conversación, pero cada vez que veían los cuadros el prota no daba ni la más mínima opinión. Esto hacía aburridas las cosas, por lo que Kinosaki le aclaró que si el prota se preparaba de antemano para las citas, poco a poco se le iría dando mejor, hasta que el prota encontró un set de dulces de colección, siendo la primera edición, y por esa sola edición el prota se obsesionó con ese objeto, algo que molestó un poco a Kinosaki porque eso hizo que no le prestaran atención, hasta que después el prota se quedó mirando un cuadro el cual le sugería que lo viera una vez pusiera su rostro a un lado, y pareciéndole interesante llamó la atención de Kinosaki, y habiendo hecho lo mismo parecía que tuvieron un lindo momento de pareja. Esto le dio 30 puntos al prota en su cita, algo que lo alegró, pero lo que no sabía Hikaru era que dentro de sí Kinosaki mantenía la esperanza de captar su atención, aunque aquí ya me confundí porque me hace dudar eso de Kinosaki. Pero bueno, sigamos, porque después ella procede a explicarle en qué consiste el encanto del prota, y toma como ejemplo un tipo excéntrico que ven por la galería, y a pesar de ser tan rarito, ahí se ve con su esposa, porque resulta ser que ese tipo era Takeru Hakuko, un artista reconocido del momento que andaba con su esposa, pero además de eso robaba la atención de todas las chicas, llevándolo a tener muchas pretendientes, y el prota tras ver eso supo que ese aspecto que hacía especial a este tipo era lo que atraía a las chicas, y por lo tanto Kinosaki siguió explicando que ese algo especial es una manera un poco particular de hacer que una persona se enamore de tu personalidad, porque al final, tal como ocurre con los artistas, los doctores que salvan vidas o los músicos que sacan de la monotonía a la gente, pues todos ellos encantan a las mujeres con su talento, por lo que el prota al destacar con su talento de salvar vidas puede hacer uso de eso para atraer a sus potenciales parejas, y de esa manera conseguir a su esposa. Pero el prota al escuchar esto se desanimó porque por la naturaleza de su trabajo sería difícil que alguien se fijara en él por eso, y más bien temía que espantara a las chicas tal como lo hacía con su sonrisa. Pero Kinosaki le explicó que independientemente de cómo comenzaron una relación, al final lo que importa es cómo se construye esa relación a lo largo del tiempo, y ahí fue donde el prota vio cómo ese tal artista, a pesar de tener muchas chicas a su alrededor, al final terminó escapando con su esposa, porque era la chica a la que más amaba. Aunque tras esa charla Kinosaki demostró lo que de verdad quería al ir hasta ese lugar, y solo era para pedir el autógrafo de ese artista. Es así como luego saltamos a otro panel en donde vemos a otra chica escapando de un yate donde al parecer había unas colecciones importantes, y los guardias mencionaban a una tal Himekawa, quien escapando en el lomo de un tiburón parecía reunirse con sus otros compañeros quienes estaban coludidos con ella, pero era ella quien parecía ser la única en pie. Así que con esto presente volvemos de nuevo con Kinosaki y el prota, en donde esta vez el trapito le explicaba en qué consistiría la estrategia para que Hikaru hiciera gala de su encanto, y eso era que salvara vidas, diagonal chicas en apuros, y a pesar de que al principio esto no le agradaba del todo al prota porque eso era valerse de la debilidad del otro para enamorarla, ante esto Kinosaki lo maquilló un poco para que Hikaru lograra su cometido. Por eso mismo vestiría de heroísmo su profesión, para así denominar a sus intentos de conquista Proyecto Príncipe, y así pudiera conseguir una oportunidad con alguna chica, ya que los medios normales no funcionan en él. Así que bueno, el prota se dispuso a ponerle empeño a este proyecto, y a pesar de que cuestionaba ese nombre igualmente sentía que era prometedor, por lo que mientras Kinosaki comía como una cerda, el prota pensaba en lo problemático que era cumplir con esa condición, la cual es conseguir chicas que estén en peligro y rescatarlas. Sin embargo, Kinosaki ya tenía una sugerencia
sugerencia de antemano, ya que le mostró un portal de la Deep Web en el que si él tenía una cuenta podía conseguir encargos un tanto cuestionables, incluyendo los de ser guardaespaldas o solicitudes de rescate, pero el prota al tener un asistente para sus trabajos no conocía este sitio, así que al ser nuevo le tocó conformarse con trabajos de bajo rango, los cuales no estaban ni en su liga y tampoco cumplían con los requisitos de su proyecto, aunque buscando un poco más el prota encontró algo que quizás le podía llegar a servir, y por eso se lo mostró a Kinosaki, quien también vio una solicitud de rescate de una waifu, y esa era la que vimos anteriormente, Kyoko Himekawa, quien resultó ser una ladrona profesional que recuperaba piezas de colección robadas o perdidas para devolverlas a su verdadero dueño. Esto resultó bastante llamativo, pero cuando los protas fueron a ver en qué consistía la misión, al parecer los compañeros de esta chica querían salvarla momentos antes de que fuera entregada a aquellos que tenían unas piezas de colección de las personas que Himekawa se las había arrebatado, así que por esto parecía que más nadie quería entrometerse en esta misión tan complicada, además de tener una paga muy baja, pero para el prota esto era la oportunidad perfecta para un match. Fue por eso que al levantarse Kinosaki lo presentó ante estos tipos, y al escuchar que el prota era el famoso especialista usuario de veneno se asustaron porque temían no poder pagar tanto, pero al ver que él a pesar de la paga igualmente aceptaba, estos tipos se emocionaron, porque creyeron que esta vez su jefa sí que podía salvarse, aunque quedaron desconcertados ante la pregunta un poco rara del prota, y eso era porque él quería saber si a Himekawa le gustaban los tipos con lentes. De esta manera saltamos con nuestra waifu Himekawa, quien estaba atrapada y era amenazada por estos tipos, quienes le exigían la pronta devolución de las piezas. Sin embargo, esta chica tenía una convicción para negarse, y es que a pesar de que el tipo quien la tenía capturada quería hacerla parte de su colección, ella recordaba la motivación profunda que tenía al robar las piezas para devolverlas a sus verdaderos dueños, y eso era porque ella sentía que las obras de arte lloraban una vez que se separaban de sus dueños, y recordó particularmente que el cuadro que esta vez robó era parte de un señor que había retratado a su esposa, y contrató a Himekawa para que recuperara esa pieza, y así su hija pudiera consolarse de nuevo al tener una imagen tan cercana de su madre, quien ya había fallecido. Así que por esto Himekawa de algún modo se aferraba a no entregar ese cuadro. Mientras tanto, Hikaru y Kinosaki iban de camino al rescate, en donde el trapito le advertía al prota que la pregunta que hizo parecía un poco rara, pero en fin, que dejando eso de lado, los protas siguieron corriendo con el GPS que le habían dado, ya que al parecer Himekawa tenía un chip instalado con el cual podía ser encontrada, pero lo que no se esperaron fue que terminaran volviendo a la galería de arte que antes habían visitado, pero Kinosaki al distraerse no se dio cuenta que al frente de ella había una especie de guardias robotizados que le apuntaron al acercarse tanto al objetivo que tenían resguardado. Fue así que viéndose en las últimas volvió a recuperar el aire una vez que vio al prota saltando en medio de estos robots, de manera épica, destruyendo de esta manera esta especie de gnomos armados que hicieron temblar a Kinosaki, pero una vez vio al prota su mirada brilló, y Hikaru tomándola de la mano le dijo que no podía caer, porque la necesitaba, y no es porque fuera algo romántico, sino porque el prota no sabía qué decir una vez se encontrara con la chica que rescataran, la cual por cierto estaba siendo torturada por los tipos que la secuestraron, y tras ser ahogada literalmente con un vaso de agua, ahí el jefe que la secuestró le dijo a su subordinado Ushio que fuera a encargarse de esos dos que se infiltraron, y sin esperar tanto dejó a su jefe con Himekawa, para que luego saltemos con nuestro prota Kinosaki, quien le agradeció por haberla salvado. Sin embargo, esto solo era una práctica, ya que lo que se ponía a prueba era cómo respondería nuestro prota, quien dijo que después de eso se conocieran, tuvieran una cita y mucho después de eso que se casaran. Algo directo para hacer su primer encuentro, y por eso Kinosaki lo reprobó por ser tan torpe con eso, por no decir intenso. Entonces ella le hizo entender al prota que tuviera en cuenta los sentimientos de la otra persona, ya que lo que él quería por los momentos no importaba. Así que nada, después de esta lección rápida, el prota tuvo que encargarse de otros dos guardias que tenía al frente, ya que obstaculizaban su camino para rescatar a Himekawa, para que así en el resto del camino ellos dos siguieran practicando esta primera conversación. Mientras tanto, el jefe secuestrador seguía impacientado porque esta waifu seguía diciéndole no, y por lo tanto al negarse a ser parte de su colección, este tipo la amenazó con dispararle, pero no necesariamente a ella, sino al retrato que ella había robado para dárselo a la pequeña que prometió regresárselo. Entonces cuando este tipo iba a dar un disparo frustrando todos los planes de Himekawa, en eso él siente que le han quitado el brazo con una especie de ácido. Asimismo siente que ella ha recibido otros daños que viéndolo desde otra perspectiva, al final eran ilusiones de este tipo, ya que el prota lo había envenenado con un alucinógeno, inmovilizándolo de esta manera sin ni siquiera haberle dado un golpe, y es ahí donde aparece nuestro prota presentándose como Hikaru, el usuario de veneno que llegó a rescatarla. Pero al decir eso no pensó en qué más decir después de esas simples líneas, y es que momentos antes eso fue lo que había acordado con Kinosaki, pero al final a la velocidad con la que iba no le dio oportunidad para improvisar más. Fue así como el prota se paralizó después de decir estas líneas, aunque la reacción de Himekawa fue que no tenía el dinero suficiente para pagarle a un especialista. Aún así igualmente le agradecía, pero en eso Kinosaki intentó intervenir como para aliviar el ambiente, pero justo cuando ella iba a desatarla, ahí aparece Ushio, el especialista del agua, quien trabajaba para el secuestrador, y esta vez se encargaría de erradicar a los dos infiltrados que tenía al frente, por lo que así se armó una pelea épica entre dos usuarios especializados, en donde el prota sacó sus agujas para enfrentar a este tipo, y fue así como Hikaru hizo el primer movimiento después de que anestesiaron a Himekawa, pero a pesar de su velocidad no logró asestar un golpe a Ushio, ya que con su propulsión de agua pudo esquivarlo, y mientras que el prota lanzaba a su waifu para que Kinosaki la cuidara, él siguió con la batalla, que pareció bastante complicada, ya que este Ushio con su traje de agua logró formar un puño gigante que destrozó todo a su alrededor, y dejó malherido al prota al no tener una gran defensa. Sin embargo, después de este primer ataque sucedió algo que dejó desconcertado
a Kinosaki, ya que vio como Ushio se presentó ante el prota como un usuario de agua y solicitó un acuerdo privado entre ellos dos, ya que esa pelea no compensaría el pago que le darían, y ya que ciertamente conocía muy bien las fortalezas del prota, las cuales consistían en un fortalecimiento general de sus capacidades a partir del veneno, y por eso cuando Kinosaki estuvo a punto de tomar una de sus jeringas creyendo que eran esteroides, el prota la detuvo porque era otro veneno más, ya que su clan hizo que su cuerpo se fortaleciera de manera particular, y de esta manera pudiera enfrentar con mayor eficacia los objetivos que se les asignaba, es decir, su cuerpo se fortalecía con venenos, siendo tanto una bendición como una maldición, ya que después de haberlo usado no podía salir de ellos, tal como lo haría también el usuario del agua con su traje de presión. Esto mismo también lo entendió Ushio, y por eso quiso llegar a un acuerdo mutuo en el que minimizaran las pérdidas, y sugiriendo al prota dejar la pelea para actuar como empresarios. Esta lógica se salió de los planes del prota, el cual quería una familia y tener espacio para las relaciones, y este conflicto de intereses hizo que la pelea continuara, y a pesar de que el prota tuviera la desventaja de enfrentar a un tipo que tenía un traje que era hermético al veneno y al gas, igualmente luchó. Fue así como la pelea comenzó de nuevo, en la que esta vez el prota lanzó un golpe directo a su casco, el cual apenas pudo agrietar, pero a pesar de eso él no se rindió y siguió luchando, ya que conforme su vida estaba en peligro sus habilidades crecían conforme pasaba el tiempo. Es por eso que para Ushio la situación se le hizo problemática, ya que se le hacía más difícil asestar un golpe a Hikaru, quien a pesar de recibir golpes de agua justo por poco los esquivaba, y mientras Ushio intentaba entender qué tipo de relación tenía el prota con Himekawa, este usuario del agua llegó a la conclusión de que la waifu era amante del prota, así que burlándose de eso no esperó el contundente contraataque del prota, quien dio 2 golpes certeros a su casco, dando 2 veces en el mismo lugar, rompiendo de esa manera el cristal, logrando así profundizar en la vulnerabilidad de este tipo, y diciéndole que si él se burlaba de ese tipo de relaciones familiares que no encajaban en su oficio, pues se equivocaba, porque muy en el fondo eso es lo que quiere el prota para su vida, y por lo tanto aclaraba que Himekawa no es nada para él, pero que quizás pronto podría convertirse en algo, así que por eso peleaba. De esta manera el prota tuvo un flashback en el que recorría escenas de la vida cotidiana, ya que al ser heredero de la familia Gero, ellos tenían la responsabilidad de vigilar cada uno de los momentos que vivían las personas ordinarias en su zoológico humano. Esa era la responsabilidad del heredero, quien veía cómo era la vida de las personas ordinarias que en algún momento tendrían que desvivir. Por eso, volviendo al presente, el prota lo daba todo para enfrentar a este tipo, porque de algún modo cuando él revivió esas escenas, él quiso tener esa vida que alguna vez vio desde el otro lado de la vitrina. Sin embargo, Ushio se burlaba de eso, e inclusive decía que es posible que la familia Gero pierda a su heredero por esas ideas tan absurdas. Por lo tanto, después de ese mortal ataque del prota, Ushio contraatacó manipulando su presión de agua, llegando a herir de gravedad al prota, pero aprovechando su otra debilidad, al ver que él quería proteger a Himekawa, apuntó hacia ella, quien de nuevo estando consciente no entendía por qué la protegían, que era lo que querían, y Kinosaki al ver que estuvo a punto de ser herida, ella ayudó a que Himekawa escapara de un ataque de Ushio, terminando herida en el proceso, pero le dijo a la chica que luego la contactarían, y pues ya ahí ellos hablarían, y aún así esta waifu insistía en ayudar. Por eso, en el peor momento del prota, cuando ya había gastado todas sus agujas, además de no tener capacidades reforzadas, con todo eso, él se veía en desventaja, y justo en ese instante Himekawa se le abalanzó, diciéndole que sabía cuáles fueron sus intenciones, pero que se equivocó de chica, porque a ella no le gusta ser rescatada, y mucho menos jugaría ese juego de ser la princesa. De tal manera ella se lanzó porque quería darle su inyección que lo impulsaría, y al prota no le importó eso que le enseñaron en su familia, es decir, que si se enfrentaba a otro usuario debía hacerlo siempre y cuando la recompensa superara cierta cifra, o que tuviera la seguridad de derrotarlo. Así que sin importarle nada, cuando Himekawa fue atrapada de nuevo por este tipo, quien había reforzado su poder al controlar el agua, Ushio tras amenazar al prota de destruir a la waifu y su vida también, si no tiraba la jeringa que le había pasado. Sin embargo, ese tipo no se dio cuenta de que el prota ya la había usado, y por lo tanto ya su power up se había activado, consiguiendo una velocidad impresionante con la cual con un solo paso pudo llegar a la espalda de Ushio, para así darle un golpe final con el cual logró derrotar a este tipo por completo. Y después de agradecerle a Himekawa de que fuera su primer match, ya que a pesar de que indirectamente fuera rechazado, aún así eso se puede dejar muy entre comillas, pues la cuestión era que el prota ya había avanzado un punto más en experiencia en eso de tener citas, aunque ahora el problema del prota era que tras sostener a la chica sintió que tocaba un sitio inapropiado, y preguntándole a Kinosaki lo que tendría que hacer ahora, de esa manera el prota volvió a ser el mismo tipo inseguro de antes. Luego de un rato vemos como el tipo del agua despierta del tremendo madrazo que le dio el prota, aunque viendo su piel sin su casco, Gero le pregunta si tiene dermatitis de contacto con el aire, motivo por el cual lleva su traje con agua para evitar que el aire le dé directo en su piel, aunque eso ya lo había visto en varios registros de su familia, por lo que le da una nota con medicina que puede ayudarlo con sus síntomas. El tipo solo se sorprende y le pregunta si acaso le está jugando una broma, pero el prota le dice que no, simplemente está poniendo la cereza al pastel de su derrota, ya que fue vencido en combate y ahora recibe tratamiento de su enemigo, por lo que siempre estará un escalón debajo de él viviendo en su sombra. El tipo entiende sus palabras, pero de pronto notan que uno de los otros enemigos parece despertar y pide perdón por lo que hizo, así que tanto el prota como Kinosaki le hacen saber que lo tendrán en la mira si vuelve a causar problemas. Ante tal demostración de piedad, el tipo de agua le grita que es solo un aficionado, ya que no puede creer que solo lo deja ahí arrepentido para luego irse como si nada, y un verdadero profesional acabaría con él de inmediato porque forma parte de su trabajo. El prota simplemente le responde que atacará a cualquiera con el veneno de los 1000 tormentos, y quizás vea esto como un acto de cobardía por su parte. Sin embargo, él no mataría incluso si se lo pidieran. Por otro lado, vemos a Himekawa cargando la pintura que tenía que conseguir, para después decirles que les dará un pequeño paseo en su
su tiburón personal, y una vez de vuelta en casa de la niña y el anciano, la pequeña no pudo evitar llorar al ver que logró conseguir la pintura de su madre de vuelta, dando así una linda imagen que todos disfrutaron. Y también el anciano cuenta que justo cuando su esposa dio a luz a su hija llamada Agea, su mujer murió a causa de un accidente automovilístico, y está consciente de que si vendiera esa pintura podrían vivir en una linda casa libres de preocupaciones financieras, pero ambos prefirieron que vivirían juntos como una familia, algo que Jero pudo observar con cierto sentimiento, y en plena videollamada Himekawa llama a Jero para que Agea le agradezca como se debe, pero él intenta hacerse güey para no llamar tanto la atención. Por eso es que Kinosaki le dice que se deja agradecer, ya que la modestia a veces puede ser grosera, así que estando al frente la pequeña niña le da las gracias por su ayuda a su mamá, y Himekawa también le dice algunas palabras, como el hecho de que cuando escuchó que él era un especialista creyó que era una víbora, pero luego se dio cuenta de su error, dejando al prota con un sentimiento que no puede describir. En eso Kinosaki también quiere aprovechar el momento para agradecerle, ya que gracias a su apoyo financiero su hermano Okuto pudo ser operado. Seguido le muestra unas fotos de su tratamiento y con una sonrisa le cuenta cómo parece estar muy feliz, tanto así que no quiere descansar ni un poco, recordándole que él sacrificó su vida por todos, por ese padre y su hija, por Himekawa y sus amigos e incluso por él y su hermano, terminando con las palabras de que hizo algo extraordinario por todos. El prota solo queda sorprendido y de la nada se retira diciendo que irá al baño. En eso lo detienen diciéndole que aún deben arreglar su compensación, algo que Himekawa recuerda, y le dice que para ser honesta no hay suficientes órganos entre todos para llegar a pagarle lo que pide, aparte de que no tienen mucho dinero, motivo por el cual le dice que hará lo que quiera. El prota solo la mira sorprendido y no puede evitar verle la tremenda figura que se carga, por lo que todo esto termina en una especie de celebración entre los tres, aunque el mero día de su reunión Kinosaki no aparecía por ningún lado, y es que todo iba de acuerdo a su plan para así enviarle un mensaje diciéndole que tenía otra cita, por lo tanto saldrían solo él y Himekawa, una situación que el prota no se veía venir. Más tarde vemos que ambos fueron a una especie de restaurante o lugar temático con los tiburones, y mientras ellos dos se divertían entre comillas, Kinosaki los observaba en secreto para ver que todo saliera bien, ya que Gero había salvado a su waifu, por lo que sus actos dejaron una gran impresión en ella, por lo tanto podía dar el siguiente paso en una cita, pero el prota podía sentir cualquier tipo de amenaza a su alrededor, así que Kinosaki no tenía muchas oportunidades de verlos o si no sería descubierta. Por otro lado vemos que el prota trataba de recordar las tácticas para citas que le dio Kinosaki, y lo primero era darle un cumplido de lo que la chica esté usando, así que analiza que tiene pendientes, un collar, uñas, su ropa, y él opta por preguntarle por su collar bastante viejo que si acaso se trataba de alguna reliquia. Ella responde con que es un regalo que le dieron al hacer una compra, así que ahora le hace un comentario de su flequillo de cabello, pero Kinosaki veía cómo todo va de mal en peor. En eso Himekawa lo llama por su nombre de manera muy seria, lo cual pone a pensar a la waifu que todo se fue a la chingada, pero no hubo peligro porque ella solo le preguntó si se acabaría su comida, y si no pues podría dársela. La chica parecía estar bastante feliz por comer y pasar un rato agradable, mientras que el prota se estaba quedando sin ideas sobre qué hacer ahora. En eso nota que comienza una especie de juego que el restaurante había eliminado por la pobre respuesta de la audiencia, y quien había encendido la máquina no era nadie más que Kinosaki, la cual se ligó al gerente para que lo dejara encendido, aunque la televisión mostraba mensajes de ayuda como enganchala con una historia de tu niñez, así que el prota comienza a contarle que él no puede comer lo que otros cocinan, ya que es un instinto que tiene instalado en lo más profundo de él, pero tampoco recuerda mucho su niñez, ya que toda su vida se la ha pasado perfeccionando sus técnicas como usuario de veneno, y comer era algo que hacía solo entre sesiones de entrenamiento. Himekawa le responde que quiere saber por lo que pasó, y con una sonrisa le dice que cuando era niña ella también estuvo sola siempre, ya que nunca tuvo algún familiar e incluso en el orfanato que estuvo era una marginada, hasta que un día fue adoptada por un magnate con muy poco tiempo de vida y sin familia, y en sus últimos días se dio cuenta del pequeño legado que dejaría tras su muerte, así que se asustó y buscó a alguien para dejarle todo eso. La waifu heredó su nombre Himekawa y toda su fortuna, pero una vez que vio la colección de arte del viejo se dio cuenta que muchos de esos cuadros estaban atrapados ahí, así que después de investigar se enteró que habían sido obtenidos de manera ilegal, por lo tanto regresó cada uno de ellos a sus hogares, y eso le costó toda la fortuna que le dejaron, por lo que comenzó a trabajar medio tiempo 5 días a la semana, y al final le pregunta que debe creer que está loca, pero el prota le responde sinceramente con un eres asombrosa, eso debido a que el otro día fue la primera vez que alguien le agradece algo. Claro, todo fue gracias a su ayuda y a la de los demás, pero la waifu ha devuelto esas piezas a sus hogares durante toda su vida, así que no hay nadie en el mundo entero tal y como ella lo es, pero al mirarla se da cuenta de que estaba llorando, y le comenta que nunca antes la habían elogiado, por lo que se siente algo avergonzada. En eso él nota el mensaje de la tele que dice vamos con todo, por lo que sabe que es un momento de actuar, así que toma valor y le dice que tiene algo que preguntarle. La chica de cierta manera ya se lo veía venir, pero todo se fue a la chingada cuando le pide que sea su amiga. Kinosaki se queda sorprendida y no puede creer que tenía todo lo necesario para confesarse y no lo hizo, mientras que Himekawa solo se ríe y acepta ser su amiga, aunque confiesa que por un momento pensó que se le declararía. Gero en cambio le dice que sí tenía pensado hacerlo, pero realmente no la conoce aún y ella tampoco sabe mucho sobre él, y sabe que después de lo que pasaron ella debe tener una buena opinión de él, pero eso es algo superficial, ya que algunas partes de él son sombrías y le provocarían que volteara hacia otra parte. Por esa razón quiere que a partir de ahora comience todo tipo de experiencias y con el tiempo conocerá todo acerca de él, y si después de eso aún cree que es un buen partido para ella, entonces le propondrá que den el siguiente paso, porque lo que él está buscando es su primer paso en su camino hacia una boda feliz. Ambas chicas quedan impresionadas por su respuesta, a lo que Himekawa responde que realmente se sinceró demasiado, y con una alegre sonrisa
sonrisa le dice que está dentro, pero que deberá trabajar muy duro para robar su corazón, y con eso por fin pudo conseguir su número, teniendo ahora 2 amigos en su lista de contactos. Y antes de retirarse, la waifu le dice que la próxima cita deberá traer su propia comida, aunque le da una pequeña recomendación diciendo que adora un buen omelette enrollado, para que así se vaya con sus amigos mientras Kinosaki aparece, y le dice que conseguirán un buen trabajo de guardaespaldas, mostrándole a una hermosa chica que es la única hija de un pez gordo en una gran empresa. Pero el prota siente que está engañando a su otra waifu, por lo que no quiere aceptar, pero Kinosaki le dice que ni siquiera están saliendo oficialmente, y que por ahora lo único que conoce es a Himekawa, pero aún hay un gran mundo afuera que debe conocer, porque hay todo tipo de chicas que lo ayudarán a encontrar qué es lo que le gusta, y en algún punto se enamorará profundamente, diciendo que Himekawa puede ser la indicada o tal vez haya alguien más que aún no conozca. Lo importante en todo esto es que quien sea que le escoja, lo único que quiere Kinosaki es que tenga una boda perfecta.